Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. En esta edición de Más 569, el podcast, nos centramos en la economía, en particular dos temas importantes que han tenido cobertura, pero una que no ha sido explicada en profundo. La razón es la prensa corporativa que, como siempre, gira e impone un discurso fatalista, en este caso, de la economía y en particular del trabajo de Mario Marcel como ministro de Hacienda. Además, ha habido un ensañamiento en el Congreso y en la prensa corporativa contra la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Paulina Martínez. Se le culpa a Martínez errores graves en el presupuesto, en el gasto, en las cifras, en las deudas del Estado. En fin, todos los males de las finanzas públicas son achacadas a Paulina Martínez. Podemos decir que ella tampoco ayuda. Es decir, Martínez comete errores involuntarios como, por ejemplo, entregar los documentos errados para el debate para revisar el reajuste fiscal del gobierno o el informe de finanzas públicas del Estado. Entonces, errores no forzados ayudan a la crítica a su gestión. Son precisamente esos ataques a Martínez que de alguna u otra forma son golpes indirectos a Mario Marcel. Pero vamos con lo que pasa con la economía nacional. El ministro Marcel junto a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, presentaron ante la Comisión de Hacienda del Senado y la Cámara en sesión conjunta el informe de finanzas públicas del primer trimestre 2025. En la presentación se actualizaron las proyecciones junto con detallar las medidas correctivas para retomar la convergencia fiscal. Es decir, eso del tema de ingresos, déficit fiscal. Eso se refiere con convergencia. En otras palabras, misma cantidad de ingresos, misma cantidad de egresos, sin llegar a un déficit. O si es el déficit, dentro de lo contemplado en la normativa constitucional que implica el déficit estructural permitido. El ministro Marcel, junto con la directora del presupuesto Martínez, explicaron que para este 2025 se reajusta a la baja, es decir, menos 2,8 del Producto Interno Bruto para este 2025. Por su lado, el balance cíclicamente ajustado es de menos 3,3% del PIB, 2/3 de la diferencia respecto a la meta del balance estructural de 1,9% negativo del PIB definida el año 2022. Es decir, la meta estructural, ingresos, egresos y déficits es de menos 1,9%. Esto es porque responde principalmente a menores ingresos tributarios no mineros y a un precio del litio más bajo de lo proyectado cuando se elaboró la Ley de Presupuesto 2024. El otro tercio se explica porque el precio del cobre resultó mayor a lo estimado e incluso mayor a lo esperado por el Comité Consultivo de Expertos. Esto implicó, por el funcionamiento de la regla fiscal, en una disminución de los ingresos estructurales, acrecentando la diferencia respecto del déficit estructural esperado. Esto significa que la deuda bruta del gobierno central el 2024 cerró en un 41,7% del PIB, por debajo del 42,3% contemplado en el informe de las finanzas públicas de febrero e inferior al nivel prudente del 45% del producto. Es decir, el déficit o la deuda está al 41,7%. Es decir, la deuda es de un 41,7%, muy debajo de, por ejemplo, como Estados Unidos, que su déficit o su deuda es del 120% del PIB. En Gran Bretaña es del 110% del PIB. Los últimos 100 años Japón ha vivido con un déficit estructural del más del 100% del PIB.
y en Chile rasgamos vestiduras con un 41,7% de deuda estructural en nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, según se informó, es una cifra positiva pero estrecha el concepto de ingreso-deuda. Es decir, los ingresos no son lo suficientemente altos para paliar el gasto y por ende el déficit. Pero ¿por qué los ingresos no mineros son más bajos? La respuesta viene más adelante. Pero primero, lo que propone Hacienda para mejorar las finanzas públicas, se propone un conjunto de acciones para generar mayor espacio fiscal equivalente a un 0,58% del PIB durante este año, es decir, recorte de medio punto del PIB, que incluye ajuste de gasto, recortes en diversas áreas del gasto público, siendo estas medidas esencialmente administrativas y modificaciones legislativas. El ministro Marcel se comprometió a seguir buscando espacios de mayor eficiencia del gasto, lo que se reforzará con la implementación de una agenda robusta de revisión de gasto a sugerencia de la OCDE, que es lo que el ministro Marcel explicó a la Comisión Conjunta de Finanzas del Congreso sobre el gasto público durante este periodo. Durante este periodo, ¿cierto?, lo que va a haber ocurrido es que el gasto público se va a ver reducido sustancialmente respecto de respecto del presupuesto del último presupuesto ejecutado de la administración anterior. Eso tiene, ¿cierto?, una primera instancia de ajuste, que es el año 2022, con la reducción de 23% del gasto público. Pero en los años siguientes tampoco hay aumentos significativos del gasto, al contrario, tenemos en el 2025 de hecho una cifra negativa. Y eso en lo que se refleja es que en ese gráfico que tenemos ahí en la pantalla, ¿cierto?, el gasto público como porcentaje del producto en el 2024 y 2025 se va a ubicar en el mismo nivel que tenía en el 2019. ¿Ya? Por lo tanto, la idea de que aquí hay un gasto fiscal que está disparado, que está descontrolado, no es correcta, no tiene ningún respaldo en las cifras. Y si consideramos que al mismo tiempo ha habido que acomodar una serie de prioridades de gasto en seguridad ciudadana, en gastos sociales, en transferencias, en salud, que ha estado aumentando significativamente como producto del propio envejecimiento de la población, del traspaso de afiliados de ISAPRE a FONASA, todo eso se ha acomodado dentro de del mismo gasto como porcentaje del producto. El gasto fiscal ha venido a la baja con reducción al interior del Estado, es decir, bajando parte del gasto público en áreas que no afectan directamente a la población, como es salud, educación y prestaciones directas a la población. El ministro Marcel, por otro lado, habló sobre la perspectiva de crecimiento de la economía en el país, tomando en consideración la realidad actual y proyecciones futuras. En cuanto a la perspectiva de crecimiento y de los ingresos proyectados, por supuesto que es muy relevante que lo que se proyecta en materia de ingresos. Es muy importante lo que ocurre con el crecimiento en materia de ingresos. En esto hay, por supuesto, dos dimensiones o dos pasos en los cuales tenemos que mirar eso. Primero, qué es lo que estamos haciendo en materia de impulsar o mejorar las perspectivas de largo plazo de crecimiento de la economía, y otra cosa es qué es lo que pasa con la coyuntura, donde tenemos una coyuntura, ¿cierto?, que es compleja y es desafiante. Respecto de lo primero, como sabemos, tenemos un número importante también nuevamente de proyectos de ley en el Congreso, muchos de los cuales tienen que ver con elevar el crecimiento tendencial. Recordemos que respecto de cuando estábamos en la discusión del pacto fiscal, el informe de la comisión que presidió el exministro Manuel Marfán estimó, por ejemplo, que el impacto de reducir en 1/3 los tiempos de tramitación de permisos para inversiones tenía un efecto positivo sobre el crecimiento en el corto y en el largo plazo. Entonces, esto sobre lo cual hablamos durante mucho tiempo, ahora está, ¿cierto?, un proceso de discusión y de votación. Afortunadamente tenemos ya
bastante próxima a la votación del el despacho en segundo trámite del proyecto de ley marco de permisos sectoriales, pero junto con eso tenemos varias otras iniciativas adicionales. Yo estuve esta mañana en Expomin. En esa oportunidad mostré datos del catastro de la Corporación de Bienes de Capital. El catastro a marzo, en comparación con el de diciembre del año pasado, para el cuatrienio 2025-2028. Y en ese catastro de la Corporación de Bienes de Capital, el total de inversiones comprometidas para ese cuatrienio está aumentando en 12%. Para el 2025 y en cifras aún mayores para los años siguientes. Es decir, hoy día tenemos proyectos de inversión que están en proceso de gestación y de iniciar su implementación, que van aumentando solo respecto a lo que teníamos previsto en el mismo catastro en diciembre pasado. Esto, ¿qué es lo que tiene que ver con esta pregunta? Tiene que ver con que el motor de crecimiento para la economía chilena este año tiene que ser la inversión. El año pasado fueron las exportaciones. Cuando proyectamos para el 2025 no esperamos que las exportaciones siguieran creciendo al mismo ritmo que el año pasado, que fue muy superior al decrecimiento del producto. Y quien tenía que tomar la posta era la inversión. Y hoy día tenemos proyectos, en este caso de la Corporación de Bienes de Capital, los previstos para este año, que están aprobados, que tienen sus permisos y que tienen que materializarse. Y el que se vayan materializando estas inversiones no solamente ayuda a sostener la economía en el 2025, ayuda a aumentar el potencial de crecimiento para los próximos años. Entonces, esa es la clave para ir, no solamente para tener un año 2025 más resiliente, sino que también para ir mejorando nuestra capacidad de crecimiento a más largo plazo y por esa vía, ¿cierto?, contribuir a generar más ingresos fiscales, tanto en el corto como en el largo plazo. El crecimiento depende de la inversión, sobre lo cual el gobierno ya ha dado luces al respecto, en particular aplicar medidas contracíclicas con inversión pública en diversos sectores de la economía y en particular obras públicas. Por otro lado, la proyección actual es que el mayor déficit estructural del 2024 implica que el punto de partida para la convergencia fiscal de los próximos años está más distante que lo que fue estimado el 2022, es decir, para el 2026. El Ejecutivo definió para este 2025 la meta de balance cíclicamente ajustado, que será un de 1,6% del PIB, un cambio desde un menos 1,1% del Producto Interno Bruto, esperado al inicio del gobierno, es decir, medio punto de déficit del PIB. Este déficit efectivo, en tanto, se proyecta en el negativo 1,4% del PIB al fin de año, es decir, no se estaría llegando a lo que sería del 1,1% y es 1,4%, es decir, 0,3% negativo para fin de año. Esta nueva meta fiscal requerirá de un nuevo decreto de política fiscal, la cual se encuentra ya en tramitación en el Congreso. Para ver las proyecciones de crecimiento de la economía, las estimaciones son a la baja, por medio punto en base al principio de año, antes particularmente la bipolaridad de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que está destinado a crear una crisis económica de carácter global. Pero ¿qué ha ocurrido? Los bloques económicos y los países líderes como China, la Unión Europea, incluso India, Japón, Brasil, buscan medidas para construir alianzas que permitan la creación de aperturas de mercado para contrarrestar la demencia venida de la Casa Blanca. En otras palabras, buscar el desacople de las economías mundiales de Estados Unidos y, como efecto secundario, buscar construir una canasta más diversa de monedas para los mercados financieros y nuevas alianzas económicas. Y Chile lo está buscando también. Por ende, el acuerdo con India, el acuerdo con Arabia Saudita, el acuerdo con
mal Indonesia, el acuerdo con Filipinas, el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, hay avances profundos en Chile para que la economía exportadora logre abrir mercados y al mismo tiempo que la economía de recursos, de conocimiento, que es el caso de la India, ingrese a Chile de forma rápida, acelerada e invierta en crecimiento y en desarrollo. Pero volviendo al tema del PIB, para Chile se proyecta un crecimiento de 1,5 a 2,2 del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, proyectó que el crecimiento de la economía para este 2025 en Chile pasó de un 2,2 a un 2% y para el 2026 de un 2,3 a un 2,2%. Respecto a la estimación por inflación, el FMI estima que para Chile es de un 4,4% el 2025 y un 3,2% para el 2026. Es decir, que para el 2026 se estaría llegando a la meta que se propuso el Banco Central de 3% de la inflación que según anunció Rosana Costa, la presidenta del Banco Central en el Congreso, en el último informe de IPOM, el informe de política monetaria, el mes de marzo. Previo a la reunión con la Comisión de Finanzas de ambas cámaras del Congreso, el ministro Marcel, tras una reunión con el presidente Gabriel Boric, anunció las medidas que tomará este gobierno para este año 2025 en relación a la inversión, al gasto fiscal y en particular a los proyectos de ley, a los impuestos. Con el presidente hemos tomado una decisión respecto del proyecto de impuesto a la renta, en particular en lo que se refiere al proyecto de régimen de reforma al régimen general de impuesto a la renta, es decir, de la reducción de la tasa de impuesto de primera categoría y su compensación fiscal. Hemos decidido postergarlo indefinidamente por cuanto no habiendo apoyo de una parte importante del Congreso y al mismo tiempo habiendo una serie de otras materias que sí requieren prioridad, tenemos que ser pragmáticos y concentrarnos en aquello en lo cual necesitamos avanzar con mayor rapidez y donde ese avance es más probable. Sí va a ingresarse el proyecto de reforma de impuesto a la renta del sector de empresas de menor tamaño. Eso lo vamos a ingresar dentro de un par de semanas, porque ese es un proyecto que se ha trabajado con mucho detalle con las organizaciones del sector y donde además está contenido una serie de medidas de beneficio de sectores medios. También es un proyecto que tiene su compensación fiscal y vamos a tener todos sus detalles dentro de un par de semanas. Entonces estamos ordenando la agenda fiscal en función de las prioridades más inmediatas, la viabilidad para la aprobación de proyectos y particularmente las urgencias que nos demanda la actual coyuntura de acelerar todo lo que sea impulso a la inversión y al crecimiento. Un detalle, el Fondo Monetario Internacional, en el informe que acompañó en las proyecciones del ministro Marcel al Congreso, un punto que aconseja a Chile que se requieren reformas para recaudar más ingresos, para que el Estado pueda subir así sus ingresos y lo dice claramente, subir el Fondo Monetario Internacional lo dice, que Chile debe aumentar sus impuestos a las rentas. Lo dice claramente. Pero en Chile no podemos subir las rentas. Justo lo que se tuvo que desistir el ministro Marcel, ya que no hay voluntad de la derecha para subir los impuestos a los más ricos de este país. Es decir, 40% subir sus ingresos a un 43%. Además, recordemos que el primer año de gobierno, la reforma tributaria presentada hace 2022 por el ministro Marcel implicaba un aumento a los impuestos de los más ricos, junto con impuesto a la herencia, impuesto a ingresos brutos de las empresas en vez de que sean líquidos. Además, aumento a los tributos de capitales que se fugan del país y de implemento a impuestos a las utilidades de las empresas
a sus propietarios directos, no sus sociedades. Todo esto no fue debatido. Fue rechazado en la Cámara de Diputados sin siquiera ser visto. Fue una derrota, o mejor dicho, una venganza de la derecha de Chile Vamos, en este caso aliados con republicanos, socialcristianos y los diputados de la gente de Parisi, por el trato del Frente Amplio al gobierno de Sebastián Piñera. En particular, las políticas, según ellos, de boicot del Frente Amplio al gobierno de Piñera, además de las frecuentes acusaciones constitucionales llevadas a cabo por el Frente Amplio al gobierno de Piñera, lo cual sí fue mucho. Y por otro lado, la acusación desde la derecha de que el Frente Amplio y el Partido Comunista son los responsables del estallido social. Esa venganza de la derecha, ese 2022, nos tiene con la estrechez fiscal y el déficit que persiste. Ahí tenemos que apuntar. La estrechez fiscal se debe particularmente a la falta de la reforma tributaria que presentó el ministro Mario Marcel en abril del 2022 y que no fue debatida en el Congreso, y tuvo que hacer el ministro gimnasia legislativa para lograr llevar adelante una política fiscal más precisa, más austera, más acotada de lo que se pretendía inicialmente. Con la reforma fiscal se habría podido desarrollar la economía de forma más proactiva, con políticas más robustas para cumplir con las necesidades crecientes del Estado. Todos hablan de que hay que subir las rentas, es decir, los impuestos a los más ricos. Eso es lo que nos dice el FMI y eso es lo que dijo Marcel a inicio del gobierno y durante todo este trayecto. Y también lo dice el Banco Central, pero de otra forma. Quien se opone es obviamente la derecha. Vamos a la pausa y volvemos con la segunda parte de Más 569, el podcast. De regreso en este podcast número 9 para la semana del 28 de abril al 4 de mayo. En el Congreso de la Nación estamos cada vez más cerca de ver el final a la corrupta ley de pesca, la famosa Ley Longueira. El fraccionamiento de la pesca industrial y artesanal está por llegar a buen puerto. Solo faltan trámites finales. Y es en comisión mixta donde algunos puntos que no se pudieron concordar entre lo que legisló el Senado y aprobó y lo mismo que legisló y aprobó la Cámara de Diputados. Pero son temas menores, ya que faltan solo detalles para poner fin a la ley Longueira y ordenando el mar y el uso del recurso marino de forma equitativa, acabando con los derechos a perpetuidad de las llamadas 7 familias de la pesca industrial chilena. Se acabará la propiedad de por vida. Se acaba la transferencia hereditaria de esa propiedad sobre la pesca. La Cámara de Diputados, al despachar la ley de fraccionamiento, pasamos a un tercer trámite legislativo. Y los temas pendientes, lo más complejos, es reponer la cuota de la merluza común, que quedó establecida en la Cámara de un 70% para pesca artesanal y un 30% a la industrial. Hay que ajustarlo con lo que aprobó el Senado. Tras la aprobación en la Cámara y esperando la comisión mixta, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se mostró satisfecho por la aprobación de la ley de fraccionamiento de la pesca. En que primero quiero resaltar que hemos tenido prácticamente unanimidad, solo una abstención, apoyando este proyecto que va a permitir tener primero una legislación pesquera en materia de fraccionamiento, es decir, cómo se distribuyen los recursos marinos entre el sector industrial y artesanal, con un claro apoyo al desarrollo de la pesca artesanal.
nosotros hicimos un compromiso como gobierno, un compromiso que hizo el presidente Boric, que íbamos a corregir la ley de pesca. Y hoy día la estamos empezando a corregir en su aspecto fundamental, que es cómo distribuir los recursos marinos. Los peces son de las y los chilenos y lo razonable es que se distribuyan de manera justa y eso es lo que hemos avanzado de manera decidida el día de hoy. Por supuesto, agradecemos mucho como Ejecutivo a las y los diputados aquí presentes, también a las y los senadores. Creemos que estamos logrando tener una distribución de los recursos marinos discutida de manera transparente y en última instancia, a pesar de todos los debates que han existido, con grandes apoyos y grandes consensos. Hay algunos de los artículos que se van a comisión mixta porque no ha habido un acuerdo entre la postura del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas. Creemos que eso es bueno porque efectivamente nos va a permitir lograr acuerdos relevantes, por ejemplo, en el caso de la merluza, por ejemplo, también en el caso de las licitaciones. Nosotros necesitamos avanzar en licitación en el caso de este proyecto porque eso nos va a permitir financiar de buena manera este proyecto de ley que es tan importante para el país y también, por supuesto, necesitamos tener una distribución más equitativa de la merluza y esos son, entre otros temas, los que se van a ir a la comisión mixta. Así que muy contentos como Ejecutivo, yo en particular muy feliz también por el trabajo del subsecretario Salas, que ha hecho un trabajo excelente, logrando recorrer todo el país, discutiendo de forma muy transparente esto que es fundamental para las y los pescadores y además consiguiendo el día de hoy un apoyo muy masivo. Así que contentos como Ejecutivo y a pesar, lo hemos dicho muchas veces, a pesar de tener un Congreso donde como Ejecutivo no tenemos la mayoría, sí hemos logrado hacer cambios relevantes para el país y en última instancia consiguiendo apoyos muy importantes. Así que muchas gracias y vamos a continuar trabajando duro en la mixta para sacar adelante este proyecto que es tan relevante para el país. En relación al avance de la misma, en su última votación como diputado y antes de asumir el escaño como senador de la República, el ya senador y en ese momento diputado socialista por el Distrito 7, que incluye Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Tomás de Rementería, dijo que está muy pronto a hacerse justicia con la pesca artesanal y dejar atrás la ley Longueira, que solo benefició a las llamadas 7 familias de la pesca industrial y que les entregaba derechos de explotación de por vida y heredables. Cuando escucho al otro lado que dice que esto afecta derechos, que esto afecta situaciones consolidadas, ¿ustedes se acuerdan cómo se hizo la ley de pesca? Se hizo por soborno, por coimas, con personas que terminaron en la cárcel, así se hizo. Así se hizo el actual fraccionamiento que nos rige. Entonces, cuando nos dicen que lo importante es eso, y no reparar no solo la situación de los pescadores artesanales, sino que la honra de esta institución que es el Congreso Nacional. Acá aprobamos una ley que era corrupta, que todos sabemos que era corrupta, que la justicia dijo que era corrupta. Y este es un primer paso que hace este gobierno de cambiar la parte más corrupta de la ley, que fijó derechos extraordinariamente favorables a un grupo reducido de empresas de pesca industrial, dejando de lado a los que finalmente otorgan la alimentación sana del día a día a la mayoría de las familias de Chile, como son los pescadores artesanales. Los pescadores artesanales no solo tienen el rol de extraer el pescado, sino que venderlo a buen precio, fresco, como que no lo hacen los industriales. Los industriales que hacen unos bloques congelados o molerlo para que se lo coman los chanchos como harina. Lo que acá tenemos es una pesca artesanal que ayuda a las familias chilenas, que cuando dicen que no son suficientes lo que hacen, está desarrollado a través de mentiras. Porque cuando dicen que acá la ley de la jibia afectó, la jibia antes no era lo que era hoy y ha sido gracias a los pescadores artesanales, que manejan el producto y lo están exportando al mundo. Entonces, cuando nos dicen que no son efectivos, que no lo hacen bien, que podrían hacerlo bien otros, está desarrollándose con mentiras. Si queremos discutir cuál parte va a ser para la pesca industrial o la pesca artesanal, hagámoslo con verdades. Porque acá nadie ha dicho, yo nunca he escuchado a un pescador artesanal que diga que se tiene que eliminar la pesca industrial. Pero lamentablemente cuando vemos la posición de la industria, y dejo de lado a los trabajadores, cuando veo la posición de los dueños de las industrias de pesca industrial, lo que están llevando es que inevitablemente se acabe un patrimonio nacional como es la pesca artesanal. Yo creo que esto es un avance significativo en reponer la justicia en la industria pesquera.
Es lo único que se busca con esto, no desfavorecer a nadie, sino que rescatar algo tan importante como que es nuestras caletas como la caleta Portales, la caleta Quintay, la caleta El Membrillo, la caleta Higuerilla, caletas de toda la región de Valparaíso y de todo Chile, que no solo otorgan alimentación sana, sino que mantienen viva una tradición chilena. Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito, que además es presidente de la Comisión de Pesca, se mostró satisfecho por el logro de aprobar el fraccionamiento de la pesca en Chile. Esto es un día muy emocionante para quienes hemos visto cómo las caletas de pescadores artesanales se han empobrecido por la corrupción que quedó vigente en la ley y que comienza a acabar con las nuevas leyes que estamos impulsando. Aquí nos acompañan pescadores artesanales de distintas caletas de la región de Valparaíso, de Puertecito, de caleta Portales, de caleta Higuerillas, de caleta San Pedro, de caleta El Membrillo. Y para nosotros es fundamental demostrar, de Coquimbo también, Tongoy, del Maule. Para nosotros es fundamental demostrar que las instituciones sí pueden funcionar para defender a la gente de esfuerzo, sí pueden funcionar con transparencia. La ley Longueira dio esta votación sin debate. Nunca se había discutido públicamente un fraccionamiento pesquero. Y valoramos que tuvimos acuerdo en la inmensa mayoría, más del 90% de las pesquerías existió un acuerdo y hoy día logramos rescatar la merluza, la pescada, el pescado más popular que tiene nuestro país para poder solucionar esta diferencia con el Senado en una mixta y de esa manera cuidar el mar y reivindicar a la pesca artesanal. Estamos muy contentos porque acá se ha logrado una mayoría transversal que no es común notar en las reformas que impulsa el Ejecutivo, pero creo que sin duda se ha antepuesto el interés superior de Chile a quienes antes estaban acostumbrados a recibir leyes hechas a la medida a cambio del financiamiento en campañas políticas. Este es un día importante para la democracia, pues se demuestra que se puede legislar de buena manera y, más importante aún, para la recuperación de nuestro mar. Muchas gracias a los pescadores y pescadoras de todo Chile que han sido protagonistas en las 200 audiencias que recibimos como presidente de la Comisión de Pesca y a todos los parlamentarios que acá nos han acompañado, porque hay una sola región del país que no tiene mar, en la metropolitana. Para todo el resto, esto es fundamental. Con la aprobación de la ley en la Cámara, ahora falta la comisión mixta, la cual debe reunirse prontamente para homologar los puntos pendientes, como es el fraccionamiento de la merluza común, como ya habíamos dicho. Vamos a una pausa y volvemos con el último segmento de Más 569, el podcast. De regreso a Más 569, el podcast, Jorge Garretón es quien les habla. Volvemos con el agilado de la semana. Pero en este caso diríamos que es un caso permanente. Así como ya hemos dicho que la diputada RN, Camila Flores, es una persona que hemos calificado de mala persona, en la Cámara de Diputados hay un hombre que cumple cabalmente con esa visión, aunque con mayor grado de ironía, displicencia, arrogancia, soberbia y que aparece de vez en vez con rasgos de misoginia, de violencia verbal y, por qué no, decir rabia y odio acumulado por una vida en violencia parental. Estoy hablando del diputado Johannes Kaiser, el otro hermano K. Expliquemos por qué es el agilado de la semana de nuestro podcast, o mejor dicho, que mi voz sea ocupada por la voz del cientista político Patricio Navia, quien entrevista días atrás en el programa Sin Filtro con Gonzalo Feito, catalogó, desnudó y explicó quién es claramente Johannes Kaiser. Escuchemos a Navia, entrevistado por Feito, y cómo Patricio Navia desnuda de forma clara y precisa el discurso del agilado de la semana, Johannes Kaiser. Que ven en Kaiser un tipo que los puede defender en materia de seguridad. Y ni siquiera, ¿qué ideas tiene Kaiser de seguridad? No, pero por lo menos uno, a ver. La gente cree que sí, porque la gente necesita porque es creer distinto, en Patricio, algo. te pregunto,
Es distinto, me imagino, yo ver a una persona que está golpeando la mesa y dice, te voy a correr bala, los voy a perseguir, Pero versus a una persona no que puedes correrle bala. ¿A quién le vas a empezar a correr bala? ¿En Puente Alto? a los delincuentes. Pero ¿cómo te distingues a alguien que es delincuente de un chico que anda tatuado? Digo, ¿cómo distingues un alumno mío en la Universidad Diego Portales de un No, delincuente? pero me refiero a la flagrancia, digamos, a los hechos delictuales que son evidentes. Sí, pero espérate, pero Porque tú hoy en nunca día- cuando tenías 18 años te pusiste a tomar en el auto y fuiste con tu amigo. Digo, el problema Sí, pero- es que es difícil para un carabinero distinguir entre quién está delinquiendo y quién lo está pasando bien con los ahora amigos. Estamos viendo una situación en que los carabineros Sin duda. prefieren no sacar el arma, prefieren darse la vuelta larga, porque también sienten que el sistema no los cuida. Pero que la el sistema solución no que los da protege. Kaiser no es una solución. ¿Qué vas a hacer? ¿Sacar el arma y ponerte a matar gente y vas a matar 10 delincuentes y 3 inocentes? ¿Vale la pena matar 20 delincuentes y te echas a 3 inocentes? Ahora estamos todos enojados y decimos sí, pero cuando ese inocente sea tu hijo, tu sobrino, entonces va a decir, no, córtala, eso no puede ser. O sea, tenemos que dar soluciones y las soluciones son de mediano y largo plazo, como la recolección de basura. Digo, no es algo súper bonito, no es que vamos a hacer una fiesta de recolección de basura. Tenemos una migración que está absolutamente desbordada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Los vas a echar? No, pero por lo menos quitarle incentivos, ¿o no? Pues ya llegaron 1,5 millones. Aún si no ¿Cómo no? llega nadie más, ese 1,5 millones tiene hijos chilenos, se casan con chilenos. Esto, la gente, hay inmigrantes malos como hay chilenos malos. Entonces, pero no vas a poder echarlos. Vas a tener que incorporarlos porque ya están acá. Entonces Kaiser dice, los vamos a echar. En ninguna parte funcionó echar a los inmigrantes. Yo no soy candidato. Si yo fuera candidato, diría, los voy a echar. Entiendo a Kaiser. Pero en la realidad no los vas a poder echar. Están casados, tienen hijos. No puedes echar a chilenos que tienen hijos, no puedes echar a niños chilenos. ¿Con quiénes se van a quedar esos hijos de los del Tren de Aragua que nacieron acá? O sea, es un problema que tienen todos los países. Yo vivo en Estados Unidos y es un problema que hay en Estados Unidos pero uno también. ve las imágenes de lo que Pero está no, haciendo Trump no ha echado a nadie, no ha echado La más semana gente pasada que los que mandó echó. a El Salvador, Sí, está. mandó 45. Trump ha Bueno, pero echado. son señales, ¿o no? Bueno, pero no los echas. Ya. Digo, después de un rato, la gente se dice, no, estos siguen acá. El hecho de que pongas a 45 en un avión no significa que echaste a los 10 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos. No los van a echar. Y no los vas a echar de Chile tampoco. Y el efecto, tomar las políticas de Bukele e implementarlas en Chile. Porque a mí me dicen, y a la gente le dicen, una cárcel en el desierto y todos dicen, arriba la mano, todos. Todos decimos eso. Todos. Pero ¿y quiénes van a ir a la cárcel? Yo no tengo tatuajes. Si tú tienes tatuajes, pues Bukele te mete a la cárcel. Eso es lo Bueno, que pasa pero en El imagino Salvador. que a esa cárcel irán crímenes de Pues, ¿cómo criminales sa- de No, digamos, hay una segregación carcelaria, hay un irán montón, los más peligrosos. hay un montón de gente que está presa por detención antes de ser juzgados. Es un problema, entiendo que es un problema. Mi señora tiene miedo de llegar a la casa porque hay portonazos y a veces no quiere salir. O sea, no es que yo esté viviendo fuera, entiendo que es un problema. Cada vez que converso con la gente dice, oye, ten cuidado con la delincuencia. Yo mismo tomo el metro y quedo mirando a algunas personas y a veces me siguen algunas y digo, ahora cagué. O sea, lo entiendo, sé que pasan esas cosas. Yo enseño en la Diego Portales, que está ahí en Ejército, a las 8 de la noche, cuando me vengo a casa a veces, siento que me van a asaltar. Lo comprendo, pero la solución a eso no es simplemente decir vamos a hacer una cárcel para meter un montón de gente. Porque los que van a terminar en esa cárcel son algunos delincuentes y mucha otra gente que no es delincuente. Ahora a esperar qué pasa estos días siguientes si nuestro premiado se presenta a las primarias de la derecha con Chile Vamos o a las primarias de la extrema derecha junto al otro hermano K, Juan Antonio Kast, o va a la papeleta en noviembre. El agilado de la semana es, obviamente, Johannes Kaiser, diputado del formado Partido Nacional Liberal, formado y creado por él. Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar.
Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.